Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a otra sesión de Awerizados. Para quienes no me conocen, yo soy el doctor Juan Manuel Ríos. Yo soy médico traumatólogo, soy uno de los fundadores de Aware Doctor. Recuerden que Aware Doctor es una plataforma de cursos online en castellano que está dedicada exclusivamente a todo lo que es el estudio de la patología osteomuscular. Para nadie creo que sea un secreto el efecto devastador que tuvo la pandemia sobre todo lo que son los espacios convencionales de formación para miles de especialistas en España y alrededor del mundo. Estos tenemos que tener claro también que eran espacios de formación que eran posibles, la mayoría gracias a la ayuda de uno de los partners educativos siempre del médico, que es la industria. Es una industria que además de la afectación natural por lo que pasó, se quedó sin sus espacios naturales para interactuar y para contarnos a nosotros qué beneficios podían ofrecer sus productos a nuestros pacientes. Y bueno, el hecho de que Aware se convirtió después de la pandemia en una de las comunidades más grandes de especialistas en el área osteomuscular en español, pues también en ese proceso de reinvención forzada en el que nos vimos, nos convertimos en un espacio natural, un espacio educativo, científico, para que partners que están comprometidos con la formación del médico, como es el caso de planificación quirúrgica, pues puedan seguir ayudándonos y contribuyendo a formar a los especialistas tanto en España como en Iberoamérica. Entonces, gracias también a ellos, pues hoy tengo el inmenso placer de estar rodeado de conocimiento y experiencia, ¿no? Aquí tenemos con nosotros a un amigo ya y parte del equipo de Aware Doctor, como es el doctor Juanjo López, que ya es conocido por todos los que están con nosotros en Aware. Él es médico traumatólogo, tiene una muy amplia experiencia en todo lo que es el manejo de la patología infantil y deportiva. Él trabaja en el Hospital Clínico Virgen de la Risaca de Murcia y además es miembro de la unidad de CESUR de la parte de ortopedia infantil. Y hoy le acompaña pues nada más y nada menos que otro crack, que es el doctor Alonso Lizón. Él es médico traumatólogo del Hospital de La Vega Lorenzo Guirao de Cieza, Murcia. Él es miembro de la unidad de rodilla y también ya desde hace unos 5 años es el responsable final de todo lo que es la traumatología de la Mutua MAD de Murcia. Y los dos vienen a hablarnos hoy de un tema que a mí particularmente me parece apasionante, ¿no? Es cómo las nuevas tecnologías y en este caso la navegación ha encontrado un espacio allí en una cirugía que creíamos que había alcanzado tope y que ya se había hecho lo que se podía y la ha revolucionado completamente haciéndola casi perfectamente o perfectamente reproducible, ¿no? Y aquí vamos a hablar sobre todo del papel que tiene la navegación en la reconstrucción y en el rescate de las rupturas del ligamento cruzado anterior, tanto en el paciente pediátrico como en el paciente adulto. Entonces, lo primero que me gustaría presentar es a Conrado. Conrado Baño es el CEO de Planificación Quirúrgica, que es una startup dedicada específicamente a innovar en el área de la cirugía. Juanjo, además de venir del área sanitaria, es un experto en el área de bioingeniería. Juanjo, bienvenido, muchas gracias por esta oportunidad y te damos un minuto para que puedas hacer una pequeña intro. Bueno, muy buenas tardes a todos desde aquí, desde España. Juan Manuel, muchas gracias por de nuevo estar aquí contigo. Cuando me empezado... ¿Perdón, Juan Manuel? Perdona, Juanjo, que te he dado pase a ti y quería darle paso a Conrado, que lo tenía ahí. Pasamos a Conrado, entonces. Conrado, no lo dejemos fuera, no lo dejemos fuera. Don Conrado, adelante. Muy buenas tardes, gracias a todos por estar aquí con nosotros acompañando. Para mí es un inmenso placer estar con vosotros, la comunidad Aware, y sobre todo con los doctores Juan José López Martínez y Alonso Lizón, que son dos auténticos genios en la traumatología, y gracias a ellos estamos evolucionando muchas facetas del sector de la traumatología. Intentamos ser los más disruptivos y revolucionar todo lo que sea la traumatología, intentando aportar la excelencia quirúrgica tanto paciente como a cirujano, de la forma que intentaremos demostrar. Sin más dilación, dale paso a los expertos y empezamos, si queréis. Gracias, don Conrado. Creo que acabamos de descubrir mi límite. Mi límite son 2 invitados. Cuando paso de 2 invitados, ya mis neuronas se ven forzadas y comienzo a cambiarles el nombre a uno y otro. Entonces, esto sirve para eso también. Ahora sí, don Juanjo López, nuestro crack, adelante.
Pues nada, muy buenas tardes a todos. Se me hacía raro cuando he empezado a hacer la prueba del webinar hablar sin mascarilla. Me he acostumbrado tanto a hablar con mascarilla en la consulta que digo, estoy haciéndolo mal, ¿no? Pero bueno, empezamos y yo tengo un skill de ligamento cruzado pediátrico que fue de los primeros, allá por marzo, si no me equivoco, marzo-abril. Y también tengo una futura charla 24 de octubre que voy a hablar de la inestabilidad femoropatelar, ¿vale? Aquí un poquito con la comunidad de Aware. La verdad que son plataformas que tenemos que apoyar y porque creo que nos permiten estar, entre comillas, en un congreso desde casa, ¿no? Entonces, pues esta presentación me hace especial ilusión porque la comparto, Juan Manuel, con dos amigos, ¿vale? Alonso Lisón fue mi residente mayor. Fue el primero que me dejó, nunca se me va a olvidar, operar una fractura de rótula, que cuando eres R1 se te llena el cuerpo de orgullo, ¿no? Y a Conrado lo conozco de hace muchísimos años, desde que éramos muy jóvenes, de la playa, y al final los caminos profesionales nos han unido y nada, para mí me hace mucha ilusión estar con ellos dos compartiendo este momento. Así que voy a empezar, si Miguel me da paso a la charla, aquí. Bueno, pues yo voy a hacer una introducción de lo que vamos a hablar de esta realidad virtual, de esta navegación y en torno a la lesión del ligamento cruzado anterior. A ver si consigo. Como sabemos, no voy a entrar mucho en estadísticas, no voy a entrar en lo que casi todos sabemos del ligamento cruzado, de cómo se rompe, la sintomatología, porque para eso tenéis mi skill que di ya del ligamento cruzado y muchísimos skills, porque al final de esto se habla mucho, ¿vale? Sabemos que en el deporte es una lesión súper frecuente y que da muchísimos problemas. Hace poco el Chimi Ávila, segunda lesión del cruzado, o sea, siempre y aparte sale mucho en prensa y siempre se busca un poquito las causas. Las causas de que esta cirugía falle puede ser la mala suerte, realmente te vuelves a caer y el ligamento puede fallar y se rompe. Puede ser que la plastia no se integre, que tengamos un problema biológico. Puede ser también un problema de hiperlaxitud, que es un problema ya propio del paciente. Pero a lo que vamos es a este último paso, que son los errores técnicos, ¿vale? Y en esto me incluyo porque cuando yo terminé la residencia y empiezas a volar, parece que lo primero que quieres es hacer un ligamento cruzado, porque empiezas a hacer artroscopia y todo el mundo puede hacer un ligamento cruzado, y esto sí que lo han promulgado mucho los que hacen solo cruzado, que quizás no debería todo el mundo poder hacerlo, ¿no? Es verdad que la única manera de coger experiencia es haciéndolo, pero hay muchos fallos y son errores técnicos porque todo el mundo lo hace y sabemos la dificultad que tiene esta cirugía entre el cepo que se pone en el muslo, entre la isquemia, el tiempo, que no siempre salen las cosas como uno quiere, el sangrado. Y al final te pones nervioso a hacer un túnel donde pillas y bueno, ya está puesto el ligamento, ¿no? Entonces, a esto vamos, el objetivo va a ser reducir estos errores técnicos que, como vemos, son la gran causa de fallo de esta cirugía. Y puede ser más del 80% según estudios. A veces ponemos el túnel muy vertical. Sería una hora como a las 12 en la rodilla derecha y como a la 1 en la izquierda. Y este túnel muy vertical nos va a dar un latchman negativo, es decir, oye, la rodilla está estable, pero no vamos a tener un control rotacional. Por lo tanto, la plastia se puede volver a romper. Igual pasa si ponemos el túnel femoral muy anterior, que también nos va a dar una inestabilidad y también hay un mayor riesgo de rotura. Por lo tanto, tanto túnel muy anterior, hablamos de túnel femoral, como túnel muy vertical, nos va a dar un fallo en esta posición del túnel con un riesgo de rotura. Y estos fallos, como he dicho y me repito, son la causa más evitable de lesión, de rotura del ligamento cruzado en la cirugía primaria. Y además, con los rescates también es importante que a veces dice, oye, pedimos una resonancia de control, tenemos el cruzado está bien. Bueno, a lo mejor está bien porque está la plastia, no está rota, pero a lo mejor lo que pasa es que no hace efecto, no está funcionando. Entonces, a veces tenemos que rescatar cruzados cuya plastia está íntegra. Lo que pasa es que no está haciendo su función, no controla la rotación de la rodilla. ¿Qué nos aporta la navegación? Vamos a entrar un poquito en esto, en lo que la gente ha venido a ver. La navegación nos aporta lo primero, que es la precisión en los túneles. Vamos a colocar los túneles de forma perfecta, como dice la anatomía, como dice Freddy Fu, como dice todo el mundo. Vamos a colocarlos como deben de estar los túneles. Y vamos a evitar estos errores técnicos que, como hemos dicho, pueden ser más del 80% de los fallos del cruzado. Una cosa que a mí me daba mucho miedo cuando empecé con la navegación era el tema del tiempo. Sabemos el tiempo es oro en un quirófano y más con un cruzado, como he dicho, a veces hay que asociar una sutura meniscal o tiene una lesión condral
y el tiempo es oro. Pues no, por suerte la navegación no hace que la cirugía sea más larga. Y eso para mí es un término a favor de esta nueva, digamos, realidad en cuanto a la cirugía, y es la no pérdida de tiempo. Y otra cosa muy importante es que nos vamos a preocupar por planificar la cirugía. Vamos a aportar esas pruebas a esta empresa, en este caso a planificación quirúrgica, vamos a ver la rodilla del paciente y vamos a planificar de forma exacta esta cirugía. Además, vamos a tener ventajas económicas. Si operamos solo una vez, no vamos a hacer una replastia, no vamos a tener que volver a operar. Por tanto, a nivel económico es mucho mejor, porque se van a evitar cirugías secundarias. Y una cosa para mí muy importante, yo todavía me considero un cirujano joven, hace relativamente poco terminé la residencia. Creo que es muy aplicable a cirujanos con poca experiencia. Es como tener a un adjunto con mucha experiencia continuamente encima tuyo para que diga, el túnel tiene que ir aquí. ¿Vale? Para mí es básico. Tú imagínate terminar la residencia, no tener mucha experiencia y empezar a hacer una cirugía de cruzado y saber de forma exacta cuando vas a hacer el túnel si te tienes que acostar un poco más, si tienes que ponerte un poco más vertical, irte más anterior o más posterior. Para mí es una de las grandes ventajas. Y sobre todo, y ya me meto en mi campo, en el campo de la ortopedia infantil, cuando tenemos las fisis, los cartílagos de crecimiento, eso da mucho miedo al cirujano hacer un puente fisario, ¿no? Entonces, y eso nos puede dar una serie de secuelas. Entonces, con la realidad virtual, con la planificación, con la navegación, vamos a evitar esta lesión de la fisis, que dicen que es un 3,3% de todas las lesiones del cruzado, pero los últimos estudios ya ronda el 10%, es decir, que está aumentando muchísimo. Y también, muy importante, si cuando hacemos un cruzado en un niño, tenemos que meter el rayo, con lo que eso conlleva, con esto vamos a evitar el uso de rayo, porque la realidad virtual nos va a decir dónde está la fisis y no necesitamos el rayo, por lo tanto vamos a recibir menos radiación. Más económico, menos tiempo y menos radiación. Y además, no solo aplicable en cruzado, yo también lo he usado en la reconstrucción en niños del ligamento patelofemoral medial para la inestabilidad rotuliana. Sabemos que en la anatomía del niño la inserción del ligamento cruzado está simplemente a 2-3 milímetros de la fisis, es decir, que está prácticamente al lado. Para evitar esto, la única manera que tenemos para ponerlo de forma exacta es esta navegación, esta realidad virtual. Además, también con la planificación vamos a poder saber si vamos a necesitar hacer una notchplastia, vamos a necesitar hacer vamos a necesitar hacer más espacio en el surco intercondilio para poner el ligamento cruzado. Por lo tanto, esta planificación nos va a permitir evitar la fisis y al mismo tiempo evitar un problema que puede ser ese problema de cíclope, ese problema de pérdida de espacio en la escotadura intercondilia. Las lesiones del ligamento cruzado en niños están aumentando de forma exponencial. Esta diapositiva la tengo en mi skill de ligamento cruzado. Siempre la pongo porque me resultó súper llamativa. Cuando estuve en Los Ángeles, estuve rotando con un médico que hacía mucha traumatología deportiva infantil, que es el Dr. Pace, y me cedió esta foto de un equipo de fútbol que en los 2 meses que yo estuve allí, la mitad del equipo de fútbol femenino se habían roto el ligamento cruzado. Es decir, que cada vez hay más deporte femenino, cada vez hay más deporte de impacto, más deporte agresivo y cada vez vemos más lesiones de ligamento cruzado en pacientes en crecimiento. Siempre se ha dicho que el tratamiento conservador debería ser la primera opción. No digo ni que sí ni que no, pero sí que se ha demostrado que en pacientes con tratamiento conservador hay más riesgo de lesiones meniscales y de cartílago, que estas lesiones sí que van a ser lesiones irreversibles y que nos pueden dar una artropatía a medio y largo plazo. Por lo tanto, ¿cuándo opero yo un ligamento cruzado en un paciente en crecimiento? En aquellos pacientes con el cruzado roto, pero que tienen lesiones asociadas, por ejemplo, una lesión en asa de cubo, hay que operarlo, que han hecho rehabilitación y no ha sido efectiva, también hay que operarlos, que no aceptan el cambio de deporte. Si el chaval juega al fútbol y le tenemos que decir que deje de jugar al fútbol y el chaval no lo acepta, tenemos que permitirle una calidad de vida buena y que siga jugando al fútbol, y en este caso necesita una cirugía. Y también entramos un poco en el ámbito de la profesionalización del deporte. Hay chavales muy jóvenes que ya apuntan unas maneras para llegar a profesional y no podemos interrumpir esa carrera deportiva por una lesión de cruzado, porque tenemos opciones de mejorarlo y de permitir hacer deporte a gran nivel. En cuanto a los niños, en cuanto a los pacientes en crecimiento, tenemos que hacer túneles
Los túneles tienen que ser túneles pequeños, por debajo de los 9 milímetros. La localización del túnel debe de ser lo más central posible en la fisis, ¿vale? Por lo tanto, vamos a evitar la técnica transportal, que va muy oblicua, y vamos a hacer los túneles siempre muy verticales, ¿vale? Vamos a evitar el HTH por el uso de las pastillas óseas, para no atravesar la fisis y hacer un puente. Y también vamos a evitar los implantes, los tornillos que atraviesen la fisis. Tenemos riesgo de lesión del anillo pericondral en aquellas técnicas que no usan túneles, como la técnica de Kocher, que es la que yo hago en pacientes jóvenes. No vamos a usar aloinjertos, no están aconsejados los aloinjertos en pacientes en crecimiento. Y en la tibia, para evitar una doble lesión fisaria, por esa forma que tiene en U el cartílago de la fisis de los niños de la tibia proximal, vamos a ir siempre lo más medial posible. No vamos a hacerlo muy central, porque si no, como vemos en las imágenes, podemos hacer una doble lesión a la fisis. Cuando tenemos un cruzado en un niño, pues podemos hacer el cruzado muy vertical, que es fácil, pero no es anatómico. Podemos acostarnos un poco más anatómico, pero vamos a atravesar la fisis, y por lo tanto un riesgo de puente fisario. O podemos hacerlo muy horizontal, que es bastante más complicado, necesitamos el rayo, etc. Para esto vamos a usar la navegación. Entonces, mi protocolo para hacer ligamento cruzado en niños es el siguiente. Si tenemos niños por debajo de los 12 años, 11-12 años, mi técnica preferida es la técnica sin túneles óseos. Es una técnica con cintilla iliotibial, mediante la cual, con la cintilla iliotibial, con la fascia lata, vamos a estabilizar la rodilla. Para ver esta técnica, no hemos venido a hablar de esto, vais a meteros en mi skill de Aware o en mi canal de YouTube y vais a ver la técnica explicada paso a paso. Eso en pacientes menores de 11-12 años. Para aquellos pacientes en un estadio de maduración moderado, unos hombres entre 13 y 16 o mujeres entre 12 y 14, mi opción preferida es reconstruir el cruzado haciendo un túnel en el fémur respetando la fisis, en este caso con la navegación. Vamos a hacer el túnel más horizontal navegado, sin rayo. Vamos a poder hacer el túnel con las guías a medida y colocado en el sitio que nosotros queremos. Y para mí, la fisis tibial es muy complicada, es muy estrecha. Yo atravieso la tibia. Habrá quien pueda usar la navegación y también evitar esa fisis tibial. Y en aquellos pacientes con una maduración ya cerrada, con un estadio de Tanner 5, una reconstrucción anatómica como hacemos en los adultos. Podemos atravesar tanto fémur como tibia. Esta es la técnica transepifisaria con la que evitaríamos la fisis tanto del fémur como de la tibia. En la imagen de la derecha vemos esa imagen de escopia, donde cuando no tenía la navegación, pues teníamos que meter el rayo pues, para hacer el túnel alejado de esa fisis, ¿no? Para evitar ese puente fisario. Y esta es la reconstrucción que nos da planificación quirúrgica, y con unas gafas de realidad virtual podemos hacer las pruebas tanto antes como durante el quirófano para colocar de forma exacta los túneles. Ahora lo vamos a ver de forma más concreta. Y aquí termina mi charla. Es una introducción a lo que nos da la navegación. Ahora va a venir Alonso Lisón a meter un poquito lo que es la carne en el asador, ¿no? Para hablar un poquito de lo que es el rescate del cruzado, de esos fallos que os he comentado y de cómo la navegación nos va a ayudar a evitarlos, ¿no? Perfecto, don Juanjo. Muchas gracias otra vez por tu sapiencia y tu experiencia, que siempre nos ilumina. Ahora damos el paso a don Alonso. Cuando quieras, comparte tu presentación, Alonso, y comenzamos ya, como dice Juanjo, a meternos en profundidades. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, como han dicho los compañeros, yo soy Alonso Lisón, amigo de toda la vida de tanto Conrado como del doctor López, de Juanjo. Y en primer lugar lo que quería es agradecer por un lado a Conrado el hecho de que contara conmigo para este proyecto y sobre todo dar las gracias a Juan Manuel Ríos y el resto de compañeros de Aware por la invitación, por dejarme participar y estar aquí con todos vosotros presentando esta herramienta que creo que puede sernos de utilidad ahora y en un futuro muy próximo, porque realmente en los casos que estamos utilizándolo, los resultados y las impresiones son francamente buenos. Mi intención no es ni mucho menos enseñar a nadie ni repetir los pasos de lo que es una cirugía de ligamentoplastia de ligamento cruzado anterior. Como ha dicho el doctor López, es una cirugía que todo traumatólogo y todo especialista de rodilla puede realizar francamente bien, sino simplemente de forma amistosa revisar algunos aspectos más o menos controvertidos y evidentes de la literatura
y en base a esto presentar, como digo, la herramienta que supone el navegador Vega LCA OneStep de cara fundamentalmente a mejorar nuestros resultados. Bueno, como sabéis, la rotura del ligamento cruzado anterior es una lesión muy frecuente en varios ámbitos, tanto en el ámbito deportivo como en el ámbito laboral en el que trabajamos la mayor parte de nosotros. Tanto es así que con datos de finales del 2018, en España son 17.000 ligamentoplastias de cruzado anterior las que se realizan anualmente, cifra que en Estados Unidos se dispara por encima de las 300.000. Una de cada 5 artroscopias que hacemos en nuestro país está en relación con una reconstrucción en un sentido primario o de rescate de un ligamento cruzado anterior. Como ha dicho el doctor López, veréis que bueno, muchas de las cosas que vamos a decir coincidimos porque son evidencias. En los últimos años se está produciendo un importante incremento de casos tanto en pacientes jóvenes, por debajo de 20 años, en pacientes mayores, también debido al incremento de la actividad deportiva en estas edades, y en las mujeres. Es una lesión que provoca periodos de incapacidad y de recuperación largos y que por lo tanto tiene una importante repercusión económica. Como todos sabéis, el objetivo nuestro, el objetivo quirúrgico es restaurar la estabilidad de la rodilla para, como decía el doctor López, evitar de esta manera lesiones meniscales y lesiones de cartílago secundarias que pueden tener una peor solución en el caso de que la tengan. Si uno se sienta tranquilamente a revisar la ingente bibliografía que hay publicada sobre el ligamento cruzado, pues puede sacar alguna conclusión. Primero, como decíamos, es una técnica reproducible. Cualquier traumatólogo puede realizar una ligamentoplastia de ligamento cruzado. De hecho, las tasas de resultados buenos y excelentes comunicadas en las diferentes series van del 75 al 90%. Son resultados francamente buenos, tasas realmente altas. Y todo esto a pesar de que existe una variabilidad técnica increíble. Y en la literatura hay muchos aspectos que todavía son controvertidos. Como por ejemplo, bueno, pues el tipo de paciente. Ya nos ha explicado Juanjo qué pasa con los pacientes cada vez más frecuentes en edad de crecimiento. Otro tipo de paciente peculiar es el paciente mayor de 50 años que ya tiene signos degenerativos artrósicos y que tiene una alta demanda funcional. ¿Hay que operarlo? La respuesta es sí, mejoran todos sus parámetros, excepto el dolor de reposo, todos los demás parámetros mejoran en este tipo de pacientes. Y hace unos años eran pacientes que estaban totalmente denostados en cuanto a este tipo de cirugía. Otro aspecto controvertido es el momento idóneo de la cirugía. Muchas veces las presiones, sobre todo dentro del campo de la traumatología deportiva y también laboral, pues nos lleva a hacer indicaciones en parte forzadas. El tipo de injerto es otro de los aspectos más controvertidos y sobre el que más se ha escrito, si utilizar HTH, isquiotibiales, cuádriceps más recientemente o aloinjertos, si utilizar técnicas transtibiales o anatómicas, si hacerlo de forma monofascicular o bifascicular, qué hacemos en cuanto a los remanentes del cruzado, o sea, del cruzado primario. ¿Los conservamos para intentar conservar los propioceptores y hacemos una técnica de aumentación o vamos más a una limpieza exhaustiva de la rodilla? ¿Cuál es el mejor sistema de fijación de todos los que nos ofrece la industria? Y luego también los protocolos de rehabilitación posoperatoria y de readaptación, tanto a la actividad deportiva como a la actividad laboral. Bueno, en toda esta bibliografía sí que hay algunas cositas que parece que están claras. Parece claro que el autoinjerto HTH, fijado con interferenciales y más un tiempo atrás metálicos, ha sido tradicionalmente el gold estándar para reconstruir el ligamento cruzado. Lo que sí también parece claro es que todos los test, tanto clínicos como instrumentales, han demostrado consistentemente pues, una mayor estabilidad en las cirugías hechas con HTH que con isquiotibiales. Que las reconstrucciones hechas con HTH son superiores también en otra de las cosas que decía Juanjo, en el control de la estabilidad rotacional y el que permiten al paciente volver a niveles tanto de actividad laboral como deportiva más alto. Ahora, eso sí, las complicaciones potenciales con el HTH son mayores, como digo, potencialmente que con los isquiotibiales y que por lo tanto hoy en día hay una tendencia a utilizar aloinjertos o isquios más que el HTH en pacientes mayores, en pacientes muy delgaditos, en las mujeres y también en aquellos casos de cirujanos con menor experiencia en este tipo de cirugía.
Pero, sin embargo, si seguimos con la literatura, vemos que las preferencias no siempre están respaldadas ni coinciden con la evidencia científica. Es decir, si revisamos aspectos técnicos de esta cirugía, aspectos que tienen al menos metaanálisis o 2 ensayos clínicos aleatorizados, randomizados, vemos estos datos que llaman un poquito la atención. Recogen muchos cirujanos de múltiples países diferentes y, si bien veis aquí, pues el 63% de los cirujanos prefieren utilizar los isquiotibiales y solo un 25-26% utiliza el HTH. Sí que hay más consenso en cuanto a hacerlo de forma anatómica, a través de un portal anteromedial, aunque todavía hay un tercio que utilizan las técnicas transtibiales. También la mayor parte coinciden en hacerlo de forma monofascicular, aunque casi un 30% también sigue haciendo el doble fascículo. Y luego llama la atención que la mayor parte de la gente utiliza el endobutton como sistema de fijación, cuando decíamos que el gol estándar era el interferencial, que solamente el 12% de los cirujanos utilizamos interferenciales. Bueno, pues está claro, las preferencias no siempre coinciden con las evidencias científicas. Hay diferencias a favor y en contra del HTH y los isquiotibiales. A favor del HTH, por ejemplo, el que usamos una fijación con taco óseo, que la capacidad de revascularización es mayor, que por lo tanto tenemos una mayor estabilidad, parece un mayor control de la estabilidad rotacional también, menos fallos, mayor fuerza tensional, mejor flexión de la rodilla, una reincorporación más precoz y vigorosa a la actividad previa y mejores puntuaciones en el Techner. También hay aspectos en contra, conocido por todos, igual que en el caso de los isquiotibiales. Los isquiotibiales bueno, se caracterizan por tener menos dolor anterior de rodilla y menos dolor a arrodillarse, que son los dos aspectos negativos más importantes del HTH, pero para mí tiene también cosas en contra importantes. Por ejemplo, el que estamos debilitando músculos que son agonistas del cruzado, que vamos a reparar, que de cara a los rescates los isquiotibiales se asocian significativamente a una mayor tasa de ensanchamiento de los túneles óseos y que lógicamente es una fijación hueso-tejido blando que no da la misma estabilidad que una fijación hueso-hueso. Mi elección, tan respetable como cualquier otra, como digo, hay múltiples variantes técnicas, esta es una más. A mí me dio alegría al revisar todo esto, que se ajusta bastante a lo que sustenta la evidencia científica, pero bueno, yo utilizo HTH autólogo, normalmente isilateral, en un solo fascículo, por un portal anteromedial, anatómico, y lo suelo fijar proximalmente con un interferencial en el fémur y con un interferencial abajo o un sistema tractor, dependiendo de la longitud del injerto y de cómo se me quede de introducido en el túnel tibial. Bueno, viendo estos aspectos básicos, pero importantes en mi opinión, de la cirugía del cruzado, está claro, nos esforzamos, damos lo mejor de nosotros mismos. La tasa de resultados buenos y excelentes es alta, pero mire, hay un porcentaje no pequeño, ni mucho menos, que va desde un 10 hasta un 25% según las series, de pacientes en los que fracasamos. Pacientes que vienen y te dicen: doctor, la rodilla se me sigue yendo, a mí la rodilla me duele, tengo rigidez o no soy capaz de volver a hacer lo que hacía, ni mucho menos al mismo nivel. En estos casos estamos ante un fracaso de la cirugía del ligamento cruzado y debemos considerar las causas. Como ha dicho mi amigo Juanjo, hay múltiples causas, desde inestabilidades persistentes por un nuevo traumatismo, a otras que son atraumáticas, en las cuales vamos a entrar ahora, inestabilidades que en su momento no se diagnosticaron, sobre todo del cruzado posterior, del córner posteroexterno o del lateral interno, fallos en la selección, en la fijación o en la incorporación biológica del injerto, infecciones, pérdidas de movilidad posoperatorias, pues porque no se ha hecho un correcto programa de rehabilitación, porque la cirugía ha tenido errores técnicos, porque bueno, se ha hecho en una fase demasiado aguda, hemos tenido la mala suerte de una infección, de un síndrome de dolor regional complejo, la morbilidad en la zona donante del injerto, la mala recuperación funcional, incluso podríamos entrar en el concepto de fracaso relativo. Todas estas son las causas que podemos encontrar de un fracaso de ligamento cruzado anterior. Pero bueno, como decía, la forma más frecuente de manifestarse el fracaso es con la inestabilidad recurrente o
la plastia incompetente. Y esto puede ser de origen traumático, un pequeño porcentaje de los casos, de un 5 a un 10% de los casos, o en la mayor parte de los casos es una inestabilidad recurrente atraumática. Y hasta el 80% de estos casos se debe, como decía el doctor López, a errores técnicos. Y el error técnico más frecuente es la mala ubicación de los túneles óseos. Y el más frecuente dentro de ellos es la mala ubicación del túnel femoral. Después tenemos otros errores, como el no asociar una correcta condiloplastia, el no considerar bien la isometría o la tensión adecuada del injerto en el momento de la fijación, otros muchos. Pero estos errores técnicos son los más frecuentes y, como digo, los podemos resumir en estos. Poner un túnel femoral demasiado anterior. Este es el error técnico más frecuente, que se puede deber a varias causas, sobre todo a la confusión en gente que empieza sobre todo con la cresta del residente, o en no utilizar, en no darle a la rodilla una flexión adecuada en el momento de hacer el túnel femoral, cosa que sucede cuando se utiliza el cepo, el cepo artroscópico en la cirugía. Y en este caso lo que vamos a tener es un injerto que va a estar demasiado tenso en flexión y que, sin embargo, en extensión se va a quedar laxo. Por el contrario, si lo ponemos demasiado posterior, el injerto pues va a tener una excesiva tensión en extensión y se va a quedar laxo en flexión. Y si, como pasa en las técnicas transtibiales, lo ponemos demasiado vertical, demasiado central, pues se va a traducir en una inestabilidad rotacional. Con el túnel tibial pasa de lo mismo. Podemos pecar de ponerlo demasiado anterior, en cuyo caso, bueno, pues el injerto va a tener mucha tensión en flexión y, sin embargo, al estirar va a tener un pinzamiento con el techo de la escotadura. Si lo ponemos demasiado posterior, va a tener tensión excesiva en extensión y se va a pinzar contra el cruzado posterior. Si lo ponemos muy medial, se pinzará contra el cóndilo femoral interno y también contra el cruzado posterior. Y si lo ponemos muy lateral, pues lógicamente se va a pinzar contra el cóndilo femoral externo. Y como esto es así, pues tenemos que ser especialmente cuidadosos en la colocación idónea de los túneles a la hora de este tipo de cirugía. El túnel tibial, pues siempre nos han dicho que debe ser ligeramente excéntrico, un poquito anterior y un poquito medial, más o menos a 5 milímetros del centro de la huella fisiológica y unos 7-10 milímetros por delante de lo que es el cruzado posterior. Y, sin embargo, el túnel femoral debemos ponerlo en una pared interna del cóndilo femoral externo, lo más limpia posible, lo más posterior posible, dejando aproximadamente un mínimo de 2 milímetros de pared posterior de seguridad y en zona horaria, pues lo que clásicamente vemos en todos los trabajos, a las 10 en las rodillas derechas y a las 2 en las rodillas izquierdas. Aquí es donde entra la importancia del navegador. La empresa Planificación Quirúrgica, una empresa cuyo CEO es Conrado, como ya han presentado Juan Manuel y Juanjo, ingeniero y enfermero, pues es una empresa que ha aplicado todos los conocimientos de bioingeniería, de realidad virtual y de realidad aumentada al campo de la cirugía traumatológica en distintos campos, pero en este en concreto de la cirugía de reconstrucción del ligamento cruzado anterior, y el navegador Vega LCA One Step, que es lo que nos presentan aquí, pues es una herramienta que puede tener, y de hecho creo que ya tiene, una grandísima utilidad tanto en la cirugía primaria como de rescate del ligamento cruzado. Luego Conrado nos va a explicar mejor lo que son las partes, los aspectos más técnicos del navegador. Yo simplemente voy a enseñaros un poquito cómo es la metódica, cómo hacemos desde que diagnosticamos al paciente hasta que, bueno, llegamos al quirófano y lo operamos utilizando la navegación quirúrgica. En el momento del diagnóstico, lo único nuevo que tenemos que solicitar al paciente, además de la radiografía y la resonancia que normalmente ya se le han solicitado, es un TAC de rodilla, para trabajar con referencias óseas más estables desde el punto de vista de la planificación y con esas imágenes, tanto de resonancia magnética como del TAC, a través de la plataforma web que está terminando planificación quirúrgica, hay un feedback continuo, un contacto directo y continuo entre los ingenieros y el profesional.
en el cual pues previamente se les ha dado una serie de ítems de cuáles son nuestras preferencias en los puntos de entrada, en las dimensiones de los túneles, en las trayectorias, y en base a ello ellos nos hacen una reconstrucción y un mapeo tridimensional del fémur distal y de la tibia proximal, en la cual pues podemos proyectar todos estos aspectos: punto de entrada, punto de salida, longitudes, diámetros, trayectorias, tanto a nivel femoral, en todas las perspectivas, en todos los planos, como punto de entrada. La verdad que son imágenes bastante explicativas y que nos dan una cantidad de información tremenda ya en la planificación del caso. En la tibia exactamente igual, y una vez que a través de, incluso se pueden superponer imágenes y podemos ver si las trayectorias, bueno, van a tener algún tipo de compromiso o no a la hora de la extensión de la rodilla. Una vez que tenemos la planificación hecha, y aquí quiero hacer un guiño a uno de mis maestros que, bueno, el doctor León hace muchos años me acogió y fue el que más me enseñó en esto de la cirugía de rodilla y fundamentalmente de la cirugía artroscópica y de ligamento cruzado. Me dijo: planifica, planifica y planifica. Y es verdad, el que fracasa en la planificación está planificando su fracaso. Una buena planificación te puede dar muchísima información y facilitarte muchísimo la cirugía y evitarte muchos sustos intraoperatorios. Por eso esta planificación nos va a permitir poner una ubicación precisa de los túneles, unas dimensiones exactas, unas trayectorias teóricas ideales. Pero es que además, como decíamos, nos permite ver anatomía, secuelas del fémur, nos permite ver la presencia de túneles óseos o de material de osteosíntesis de cirugías previas de cruzado o de otro tipo de cirugías alrededor de la rodilla. Y nos va incluso a considerar la necesidad de hacer gestos quirúrgicos añadidos como la condiloplastia. Y como decíamos, pues nos da una gran información y nos permite planificar casos complejos, reoperados, y también casos de niños con fisis abiertas, como ha explicado el doctor López. Una vez que estamos conformes con esta planificación, bueno, le damos el OK a planificación quirúrgica, y en el plazo de 24-48 horas, a través de esa plataforma en red del área profesional de cada uno de los traumatólogos, ellos nos hacen una impresión tridimensional a escala real, tanto del fémur distal como de la tibia proximal. Y también nos fabrican estas guías termoplásticas con los sensores, que son las guías navegables. Como veis, bueno, se fijan intraoperatoriamente con agujas de Kirchner de 1,2 milímetros. Esta diapositiva no sé si se aprecia bien abajo. Inicialmente, como veis aquí arriba, era el punto elegido para poner el sensor femoral era al final de la cortical anteroexterna del fémur. Pero vimos en las primeras cirugías que, bueno, que no era del todo cómodo porque interfería con el artroscopio, podía interferir con el brazo articulado del navegador que se incorpora a la mesa de quirófano, y posteriormente pues vimos que era mucho más accesible, mucho más sencillo, y que molestaba menos el poner el sensor femoral a nivel del epicóndilo medial. Para la tibia exactamente igual. Se fabrica una guía con su sensor incorporado, parecido, remeda un poquito al stylus del instrumental mecánico, y bueno, lo bueno es que ya lleva el orificio para tanto la aguja guía como para la broca. Al tener varios puntos de contacto y estar hecho en base a esa reconstrucción anatómica, la adaptación es francamente buena. Realmente la guía solamente adapta perfectamente en una posición, y esto nos da una mayor precisión y nos reduce los errores de última hora a la hora de mover la mano con la guía mientras estamos pasando la aguja o la broca. Después tiene un instrumental sencillo, ¿vale? A base de una serie de brocas que son rígidas, son canuladas, lógicamente, son aplanadas completamente para evitar iatrogenia, sobre todo con los cóndilos femorales, y lógicamente calibradas. Los mangos que utilizamos nosotros llevan otro sensor incorporado, que es el que permite la recepción de la señal y la navegación quirúrgica. Y además, no sé si apreciáis bien aquí abajo, nos da, de ahí el nombre también, la posibilidad de hacerlo todo en uno. Según la posición de esta pestaña, nos permite que cuando accionamos el motor rote, gire todo al mismo tiempo, tanto la aguja guía como la broca,
o que se pueda hacer en dos fases, que primero gire la aguja más o menos larga y después la broca, incluso ya directamente para pasar la sutura recuperadora de luego la plastia. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues los pasos básicamente por encima. La obtención del injerto, la preparación, como veis el instrumental se disminuye bastante, no se ve, se tapa aquí, pero encima de la mesa tenemos los fantomas para en cualquier momento echar mano de ellos y visualizar diferentes aspectos. A continuación pasamos a colocar los sensores. El sensor tibial, como hemos dicho, va ya incorporado en la guía específica que nos permite pasar la aguja y luego también lleva la reductora para la broca. A nivel femoral exactamente igual, en el epicóndilo medial lo fijamos con 2 agujas de Kirchner. Esto nos supone una mini incisión accesoria, bueno, que es criticable, puede ser criticable desde el punto de vista estético, pero la verdad que la tranquilidad y la seguridad que te da merece la pena desde mi punto de vista. Y bueno, una vez que tenemos los sensores colocados y que vemos que la recepción de la imagen es correcta, podemos, como decía el doctor López, bueno, a través del casco de realidad virtual, antes de pasar a hacer los túneles, volver a revisar todo lo que ya habíamos revisado preoperatoriamente, tanto antes del momento de la cirugía como en el momento, aprovechando los momentos previos, mientras se coloca el paciente y demás. ¿Vale? Una vez que lo tenemos claro, tenemos esta imagen, tenemos los sensores colocados, el mango que manejamos nosotros que lleva su sensor incorporado, el brazo articulado y directamente tenemos la visión artroscópica y tenemos la visión del navegador. En ella, tanto a nivel tibial como en este caso a nivel femoral, estamos viendo el fémur en los 3 planos del espacio con las trayectorias ideales que nosotros habíamos decidido preoperatoriamente proyectadas sobre esas imágenes y podemos comprobar que conforme vamos moviendo la mano vamos llevando la trayectoria real a esa trayectoria ideal. En el momento en el que las hacemos coincidir en los 3 planos es el momento en el que simplemente accionamos y todo en uno. Pasa la aguja hasta la otra cortical y la salida por la piel y la broca en el tope que le hayamos puesto. Igual, aquí vemos el brazo articulado, el sensor, cómo maneja el sensor para que tenga una buena recepción y en cuanto en los 3 planos lo tiene cuadrado con lo que él había planificado previamente, es el momento de brocar. Te da tranquilidad en el sentido sobre todo de decir me cuelo, no me cuelo, me comunico con el otro túnel, no me comunico, realmente te da una tranquilidad importante. Incluso te puede ayudar a la hora de pasar la plastia y una vez que ya tienes la plastia pasada a saber exactamente la dimensión de cuánto has brocado. Hay veces que, bueno, y eso te puede ayudar también en la elección del tamaño del tornillo. Y poco más, los aspectos técnicos ahora ya Conrado nos los va a pormenorizar un poquito más. Como conclusiones o para llevar a casa, ¿qué os diría? Pues eso, que este navegador puede ser una herramienta muy útil en la búsqueda de la excelencia en la cirugía, tanto primaria como sobre todo de rescate del ligamento cruzado anterior, que aumenta mucho la precisión en el posicionamiento del injerto, que disminuye el estrés quirúrgico, que disminuye el porcentaje de fracasos secundarios a los errores técnicos, que hemos visto que es la causa fundamental de fracaso de esta cirugía, que reduce también el instrumental necesario, que reduce el riesgo de infección. Las guías son únicas, exclusivas, específicas para cada paciente, que acorta el tiempo quirúrgico. Una vez que has hecho los primeros casos, has pasado la típica, normal curva de aprendizaje, que gana tiempo porque no es, a diferencia de otros navegadores, no necesita la programación o calibración intraoperatoria del navegador, es un navegador instantáneo y que sobre todo, no solamente ya en la cirugía, sino antes de la cirugía, nos aporta gran información en la planificación de casos complejos y de pacientes específicos, de pacientes especiales como pueden ser los niños con las fisis abiertas y el riesgo que ello supone. Y bueno, en principio nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Don Alonso, muchísimas gracias por tu excelente charla. La verdad es que navegar un tema tan oscuro como las revisiones con esta tecnología, como lo has hecho, se nos ha hecho entretenido, dinámico y fácil de entender. Ahora sí, don Conrado, te damos el paso a ti para que nos expliques un poco desde el punto de vista de la ingeniería esta maravilla de la tecnología. Hola, buenas tardes de nuevo.
Muchísimas gracias. Sobre todo, soy una persona muy afortunada por tener cirujanos de la talla de Juan José López y Alonso Lisón, y encima de todo que sean grandes amigos. Como decía antes, mi formación es enfermero e ingeniero. Llevo 12 años de experiencia en este sector, instrumentando a cirujanos de tantísimo prestigio, reputación, y estoy tan dotados como ellos. Y entonces mi obsesión desde siempre ha sido elevar la traumatología al nivel de excelencia quirúrgica. Es decir, los traumatólogos, sobre todo los que yo no conozco, son increíblemente dotados, pero hasta ahora no tenían las herramientas necesarias para llegar a un siguiente nivel. Estas herramientas dependíamos mucho del rayo, que bajo mi punto de vista no es la cosa más precisa del universo, y sobre todo hablando ya de cosas más concretas del ligamento cruzado anterior, sistemas de broca retrógrada, bajo una larga experiencia, dan una muy falsa sensación de seguridad. Parece que sabemos por dónde salimos, pero realmente no lo podemos saber, no podemos saber cuántos milímetros de distancia tenemos hacia una cortical posterior o anterior. Yo voy a hacer una presentación muy rápida, muy breve. Nuestra startup es una empresa, tenemos varios premios otorgados a nivel nacional, sello empresa de base tecnológica, premio emprendedor de la Caixa a nivel nacional, y sobre todo somos una empresa asociada al Instituto Biomecánico de Valencia. Este es un pequeño... Este es un segundo vídeo en el cual demostramos, o quiero es un vídeo acelerado un poco, sobre la plataforma de planificación quirúrgica. Los cirujanos pueden acceder a nuestra plataforma web, nos suben un caso, cada cirujano tiene su propio perfil en el que tiene acceso a sus casos y tiene el navegador. Una vez a las 24 horas de subir el caso, nosotros le subimos la planificación según los criterios de cada cirujano, según nuestros propios criterios, y el cirujano puede interactuar con nosotros para medir, comprobar y planificar exactamente la planificación. Esto es una pequeña demostración de cómo funciona el navegador web. Cada cirujano a las 24 horas del día puede tener acceso tanto al departamento de Ingeniería Informática como al departamento de Ingeniería y puede planificar la cirugía para hacerlo de una manera diferente. Nuestra experiencia personal nos dice que trabajando de esta manera el cirujano va muchísimo más tranquilo al acto quirúrgico. ¿Por qué? Porque tiene un soporte de ingenieros detrás, dos departamentos bastante extensos, en el cual informan de todo. Eliminamos la incertidumbre quirúrgica dentro del quirófano. Aportamos la planificación quirúrgica, aportamos los fantomas para que el cirujano pueda practicar la cirugía antes del acto quirúrgico. Tiene acceso al simulador quirúrgico antes del acto quirúrgico, en el cual puede comprobar todos los aspectos de cada paciente, en todos los fantomas para practicar la cirugía. Sobre todo un soporte que creo que es bastante importante, es dar el soporte del navegador, del simulador, previo al acto quirúrgico con el paciente. Esto es especialmente importante para pacientes privados. Aquí tenemos dos ejemplos. Sobre todo el de la derecha, una prótesis primaria que vamos a realizar privada completamente. El cirujano pudo ponerle el simulador quirúrgico, el casco de realidad virtual, realidad mixta al paciente y el paciente literalmente lo flipó porque le estamos enseñando su propia rodilla y el cirujano puede explicarle exactamente qué le va a hacer a su rodilla. Con lo cual es un servicio que el cirujano da al paciente bastante diferenciador.
Luego lo que es, hablando en el acto quirúrgico, me he pasado una diapositiva. ¿Se puede volver atrás? Vale. Esta es también bastante importante, es una diapositiva que se ha mostrado antes, es la de la izquierda, en el cual el cirujano en el acto quirúrgico, aparte de tener el artroscopio, tiene el navegador, la ventanilla de abajo a la izquierda son las tres vistas axial, sagital, coronal del paciente y la vista 3D de realidad aumentada. La imagen de la derecha es el sistema de brocas One Step, tanto para HTH como isquiotibial, son brocas planas, ranuradas, evidentemente, desde 7 hasta 12 milímetros, con el sistema de agujas también específicos. Bueno, ya simplemente las ventajas, sobre todo quiero hacer hincapié en la excelencia quirúrgica y eliminamos, sobre todo aportamos una grandísima tranquilidad al cirujano en el acto quirúrgico y eliminamos la falsa sensación de seguridad del cáter y aportamos bastante tranquilidad al acto quirúrgico. Vale. Estas son las otras, simplemente destacan las otras líneas de trabajo de la empresa, a modo de resumen. Aparte de la planificación y la navegación quirúrgica, tenemos un soporte instrumental a medida navegable, patentado todo, evidentemente, y un sistema de prótesis, megaprótesis e implantes a medida navegables, con instrumental a medida navegable. También es una de las mejores soluciones para la lucha contra el COVID. Yo, por mi parte, sin ánimo de enrollarme mucho más, aquí tenemos el navegador, consiste, si da tiempo, que no sé, consiste simplemente en jugar. Tenemos ya cargado un sistema, el navegador en sí puede reproducir la plastia en sí, tenemos los túneles y simplemente se trata, aquí tenemos el fantoma, simplemente se trata de jugar. El cirujano en el acto quirúrgico tiene que hacer coincidir, en este caso, el caso que tenemos en la línea, la trayectoria roja, sería la trayectoria de la cirugía primaria, la trayectoria azul sería la trayectoria vial y simplemente se trata de jugar como si fuese un joystick, un juego de críos pequeños y una vez que nos gusta, la parte verde del navegador es la parte instrumental, la parte amarilla es la proyección que tendría la broca en caso de accionarla, con lo cual sabemos exactamente por dónde vamos a salir y qué longitud podemos salir. Todo esto en el quirófano tenemos el soporte del navegador que nos dice podemos darle más proyección, menos proyección, poner el hueso transparente, habilitar la trayectoria y sobre todo habilitar la plastia. Podemos ver en el acto quirúrgico la plastia ya puesta, ya implantada, antes de siquiera hacer el túnel inicial. Y nada, también tenemos el casco de realidad mixta para poder interaccionar con el cirujano y sobre todo con el paciente. Es un sistema bastante novedoso, pero que realmente aporta una tranquilidad al cirujano bastante grande. No sé si alguien tiene alguna pregunta, estaría encantado de responder. Muchas gracias, don Conrado. Excelente ver la explicación, más allá de en vídeo, que la tengas allí en vivo y que nos enseñes el equipo directamente, aporta mucho valor. Para comenzar, tenemos, Miguel, si quieres vamos para calentar motores, vamos a compartir una pregunta que nos va a ayudar un poco a que se nos vayan ocurriendo preguntas, ¿no? Y que se nos vaya activando el cerebro. Así que les voy a lanzar una pregunta. Vamos a dar unos 20 segundos para responder y luego les comentamos los resultados. Les invitamos a votar. Vamos a ver. Perfecto. Bueno, cerramos la votación y les anuncio Alonso, Juanjo y Conrado, ya me dirán su visión. Aquí, entre los fallos de la cirugía del LSA, no se encuentra y vota la mayoría por todos los anteriores. O sea que creo que ¿qué tienes que decir ante eso, don Alonso? A ver que te active. Espérate que te activaremos el audio. Ahora. Vale. Sí, cuéntanos. Quiero decir, si consideramos fallo de la cirugía, es decir, causa de fracaso, efectivamente son todas. Sabemos que el nuevo traumatismo es una de las causas, pero sobre todo están los errores técnicos y los fallos en la incorporación biológica del injerto. Son todas correctas, sí. Exacto. Mira, tenemos aquí dos personas que quieren participar, a ver si logramos
subir a uno de ellos y que nos pueda hacer la pregunta. A ver, Francisco, a ver si puedes activar tu micrófono y podemos escuchar tu pregunta en directo. Francisco Ferrando. Y tenemos también a Cristian. Vamos a ver si podemos conectarnos con alguno de ellos. ¿Sí? Mira, hay una pregunta en el chat. Sí. Mientras que se conectan los... Exacto, le damos tiempo. Me ha preguntado Osvaldo Gómez. Bueno, primero el tema del precio. Para eso ahora le cedo a Conrado, no tengo ni idea, ¿vale? Eso se encarga él, que es el que para eso es el CEO de la empresa, ¿vale? Nosotros nos encargamos de arreglar rodillas, ¿vale? Y Exacto. habla de comparación entre esta técnica navegada con la reconstrucción del ligamento cruzado en manos expertas. A eso vamos. Si estamos hablando de manos expertas, quizá esta navegación no sea muy útil como para cirugía primaria. Yo lo veo una aplicación, una navegación que nos va a dar mucha tranquilidad para rescates, para cirugía de niños o para, digamos, para ir, digamos, muy relajados a quirófano cuando tenemos que usar rayo, etc. Si tienes una experiencia brutal, sabes de sobra cómo hacerlo para colocarlo bien. Ahora bien, es como renunciar, aunque te sepas el camino, muchas veces llevar el GPS en el coche, ¿no? Muchas veces te sabes el camino, pero lo llevas porque vas más relajado. Te dice que giras a la derecha, no tienes que estar muy pendiente, ¿no? Entonces, esto es más o menos eso, es tener el GPS todo el tiempo en la cirugía. Si eres muy experto, quizá para una cirugía primaria no lo uses. Para un cruzado de rescate, yo sí lo tendría. Y habla de las técnicas bifasciculares. En efecto, yo no tengo experiencia, pero si vas a hacer una bifascicular, también tiene mucha aplicación. Por lo tanto, esa sería mi respuesta a esto. Si quiere Conrado decir algo en cuanto a tema precio, creo que es su paso. Don Conrado, esa era contigo. Sí, nuestra filosofía es que evidentemente al cirujano no le tenga ningún incremento. Nosotros, el modelo de negocio que queremos implementar en todos los países y ciudades es gestionar el tema económico con las empresas distribuidoras de cada zona para que al cirujano evidentemente no le repercuta en ningún solo céntimo en cada cirugía. Simplemente es con la empresa distribuidora, que por volumen, por otros términos que más adelante se podrían hablar, puedan dar el mejor servicio a sus cirujanos. Yo ojalá hubiese cogido este sistema hace 6-7 años, cuando tenían poca experiencia en este sector. No se trata de una cirugía, un acto quirúrgico. Se trata de una filosofía, una curva de aprendizaje a largo plazo y hacer las cosas muy bien hechas. Exacto. Muy bien, Conrado. Francisco, a ver si podemos escucharte ahora. Hola, buenas. ¿Se me oye? Sí, perfectamente. ¿Dónde te conectas, don Francisco? Desde Cartagena, Murcia. Muy bien, de la tierra. Bueno, cuéntanos, don Francisco. Lo primero, felicitarlos a los tres por las presentaciones. Y bueno, Conrado, yo he trabajado con él ya desde hace muchos años y siempre está pues ayudándonos a mejorar en todos los ámbitos de la cirugía. Y bueno, me gustaría saber, ahora que ya tenéis cierta experiencia con este sistema de navegación, ¿cuánto tiempo, digamos, que minimizáis la cirugía? En vuestra experiencia, en los primeros casos, ¿cuánto se reduce el tiempo quirúrgico? Voy a hablar yo. Interesante. En cuanto a Francisco, muchas gracias por la pregunta. En cuanto a la cirugía en niños, sí que puedo ahorrar perfectamente prácticamente media hora, sobre todo porque me quito el aparato de rayos, ¿vale? En cuanto a la cirugía de adulto o cirugía de rescate, digamos que el tiempo puede ser más o menos el mismo. ¿Por qué? Porque ganamos el tiempo en cuanto a elegir broca, elegir la localización, pero ten en cuenta que lo ha comentado Alonso, que tenemos que hacer una mini incisión para colocar el navegador, ¿no?, en el hueso. Entonces, digamos que se compensa. No es un gran ahorro de tiempo, pero no suma. Digamos que no vamos a usar más tiempo del que teníamos. Y donde sí que veo una aplicación bárbara es en los niños, porque me quito toda la radiación y me quito todo ese tema de rayo que es un follón cuando estás operando un fémur de un niño en crecimiento. ¿Alonso? Perfecto. Don Alonso. Yo estoy de acuerdo contigo. Ahí es fundamentalmente donde se produce la reducción más significativa. En el adulto no tanto. Es decir, sí que es verdad que al principio, bueno, pues tienes las dudas. He puesto bien. En el caso de la guía tibial, menos.
En el caso del fémur, pues tienes un poquito más la duda, lo estoy poniendo exactamente bien, no, una vez que lo tengo puesto voy a comprobar que efectivamente está bien puesto y que las imágenes en los 3 planos son las adecuadas. Bueno, no se gana demasiado tiempo, pero si te das cuenta, sí que a veces, una vez que lo tienes, si realmente lo tienes bien fijo la guía tibial es difícil no colocarla bien, porque ya te digo, como tiene varios puntos de apoyo y está hecha en base a la reconstrucción anatómica, es que te das cuenta de que solo te encaja en una posición. Sí que te está quitando, a todos nos ha pasado, y nos ha pasado 70 veces que tiras con la aguja guía y no me gusta, está muy posterior, para atrás, y ahora me sale... Sabes que ese poquito de tiempo que utilizas en poner los sensores, si los pones bien, luego es brocado único, es que realmente no fallas, no fallas, eso también, bueno, es una ventaja, pero sí que realmente te quita mucho más tiempo en el tema del infantil, porque te evitas pasar el rayo por el tema de la fisis y tal, o en gente que esté habituada para colocar el túnel. Hay gente que habitualmente pasa el rayo y sobre todo para hacer el túnel femoral utiliza el rayo. Bueno, en esos casos sí que realmente te acorta un poquito de forma más significativa el tiempo. Perfecto. Hola, ¿qué tal, señor? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Muy bien, Cristian. Cuéntanos, ¿qué pregunta tenías para Juanjo Alonso Conrado? Bueno, primero felicitarlos por la presentación. Estaba esperando esta presentación, creo que desde hace tiempo, por lo menos ver algo que nos pudieran aclarar algunas dudas, porque ya venía viendo esta técnica, ¿no? Y de verdad felicitarlos por la presentación a todos, ¿no? Tenía 4 preguntas, 3 que las podría contestar cualquiera de los del panel y una específica para el doctor Juan José, que saludos desde acá, desde Caracas, Venezuela. La primera es cuántos casos se han realizado con esta técnica y en qué grupos etarios. ¿Cómo es el proceso de capacitación para obtener la curva de aprendizaje? Lo del costo ya lo habían comentado. Y para el doctor Juan José López, en cuanto a lesiones complejas con lesiones posterolaterales de la rodilla en niños, ¿ha utilizado esta técnica y cómo ha sido el resultado? Y saludos a todos. Gracias, don Cristian. Un abrazo. Pues, Juan Manuel, empiezo yo. Voy a empezar por la última, ¿vale, Cristian? A ver, en niños no es tan frecuentes las lesiones de las esquinas posterolaterales, ¿vale? Entonces, es verdad que no he tenido casos de cruzado. He tenido casos de cruzado en niños con menisco y con lesión osteocondral, pero no con una gran inestabilidad posterolateral, ¿vale? Y en base al protocolo que he marcado, he tenido casos incluso muy severos en niños de 8 años o 9 años, donde solo estabilizo la rodilla a nivel anteroposterior, ¿vale? Porque al final todo lo que sea más agresión, más riesgo de lesión del anillo pericondral y más posibles secuelas. Al final vamos con el pie, digamos, siempre levantado, sin acelerar mucho la cirugía porque nos da miedo perjudicar más que ayudar, ¿no? Entonces, por esa parte no tengo experiencia en lesiones tan complejas como lesiones de la esquina posterolateral con cruzado y con navegación. Quizá, toco madera que no salgan, pero si salen, pues quizá lo usemos, ¿no? Pero de momento no. Has preguntado también por la cantidad de casos que llevamos. De momento es escasa. Estaremos hablando de unos 20-30 casos y todavía no tenemos esa comparativa porque necesitamos que haya un medio plazo, necesitamos compararlo pues, a 24 meses con respecto a las técnicas habituales. Y la edad, digamos que estamos en una mitad en pacientes en crecimiento y una mitad en pacientes adultos. Y cada vez sí que estamos haciendo más en pacientes de rescate. Y de hecho, hemos hecho pacientes de otras comunidades que, bueno, que al final pues son cosas que se van viendo, que se van interesando en buscar esa excelencia en cuanto a la colocación de los túneles. Y la pregunta del coste ya la ha contestado Conrado, y la curva de aprendizaje yo lo comparo mucho a la de jugar a la Wii. Al fin y al cabo esto es que es muy sencillo, es casi como la artroscopia. La curva de aprendizaje es muy corta con la navegación, porque es poner el sensor y vienes a la pantalla y si subes la mano lo estás haciendo perfecto. A lo mejor tienes que mover la mano, pero realmente es ponerla en los 3 espacios, como cuando usamos una aguja de Kirchner cuando estamos estabilizando una fractura supracondil en un niño, que tienes que ir moviendo la mano hacia adelante y hacia atrás según la escopia. Es una curva de aprendizaje muy corta. Y esta pregunta también la han hecho en el chat, la ha hecho una paciente que se llama Luisa, sí, Luisa. Y ya la contesto. La veo, es una técnica muy sencilla. Yo no soy un gran hacha de las tecnologías y esta técnica, en cuanto te pones las gafas y practicas, es que es
manejarte en los tres planos del espacio y es muy sencillo porque es que el ordenador, la pantalla te está diciendo, no, torpe, sube un poco más la mano, pero está diciendo todo él, o sea que es muy fácil. Que juegas mucho a la Wii, Juanjo, eso se nota también. Pues, Don Alonso, Conrado, ¿alguna cosa más que sumar allí? Sí, yo lo único que me gustaría añadir, no lo he dicho antes, es que es un navegador que no requiere programación por parte del cirujano. Es decir, nosotros, una vez que empieza el acto quirúrgico, se pone el sensor, ya está todo programado. Una vez que la cámara empieza a leer el sensor, es simplemente, entre comillas, permitirme la licencia jugar con la Wii, porque no necesita programación, no requiere un acto previo por parte del quirófano, por parte del cirujano. Reducimos muchísimo el instrumental necesario, la enfermería también nos adora por eso, y quitamos muchísimo material y muchísimo instrumental. Aparte vamos, como se suele decir, a tiro hecho. En una cirugía más o menos ahorramos cierto tiempo. Perfecto. Don Alonso, ¿algo que agregar? Así es. Eso es una ventaja importante. Muchas veces a los que hemos utilizado en otras cirugías navegador, oyes la palabra navegador y ya estás con las orejas de punta diciendo, a ver cuánto tiempo me va a alargar esto. En la cirugía protésica de rodilla, sobre todo al principio, sí que la curva de aprendizaje era más larga y el tiempo que perdíamos era mayor. Coloca los sensores en diáfisis femoral, en la tibia, coge puntos de referencia en distintos sitios de los platos tibiales, de los cóndilos, incluso en el tobillo para tener referencias. Aquí realmente tú ya has hecho la reconstrucción tridimensional preoperatoriamente. Es que más que navegarlo, sí, realmente navegas porque tiene el componente de movimiento, pero realmente lo que haces es chequear que estás reproduciendo exactamente lo que hiciste preoperatoriamente. Es el punto de llevar lo que estás haciendo en tiempo real a lo que hiciste y tienes en tu planificación, que teóricamente son las trayectorias ideales. Exacto, lo que soñábamos siempre es reproducir la planificación. Eso es. Mira, tenemos a Lorena. Hola, Lorena. Hola. A ver, Lorena creo que había activado el micro, pero no la escuchamos. Hola, Lorena. Bueno, Lorena la hemos perdido. Sí, básicamente eso, ¿no? ¿Hola? No, la hemos perdido. Básicamente eso. ¿Hay algún dato a lo mejor, Conrado, Juanjo, Alonso, algo a lo mejor que no hayamos mencionado durante la charla o que haya surgido durante las preguntas y quieran a lo mejor dejarlo en claro antes de dar final a la charla? Cualquiera de los tres, algún dato que a lo mejor, oye, mira, no ha surgido y ahora se me ocurre. Yo, si alguien recientemente, bueno, esta tarde mismo he visto en consulta a un paciente joven, 17 años, con un cruzado, tuvo una infección y que hay que hacer un rescate. Si alguien quiere acercarse, bueno, está invitado con Alonso y conmigo, con Conrado, a venir a la cirugía, a ver un poquito el navegador y a estar con nosotros. Y al final, pues bueno, cuanta más gente, pues quizá hay cosas que se tengan que perfeccionar, que eso, pues, cuanto más ojos lo vean, más pueden decirlo, ¿no? Entonces, quizá tengan mucha curva de perfeccionamiento, pero a día de hoy es verdad que es algo muy sencillo y es, como he dicho, es como tener el GPS en todo momento dentro de la cirugía. Así que por mi parte estáis invitados a contactarme por vía web, por vía privada, como queráis, y venir algún día a la cirugía. Bueno, ¿qué más queréis? Esto es una sesión online con sesión práctica también que nos ha puesto ahí el doctor López. Yo creo que sí, yo creo que definitivamente, obviamente, el valor está en poder ofrecer al paciente una cirugía a tiro fijo y en casos como este que estás comentando es, oye, ya va a una revisión, por lo menos que en una revisión le estés ofreciendo la mayor posibilidad de que no haya una re-revisión. Yo creo que eso da mucha tranquilidad a cirujano y paciente, ¿no? Yo creo que ahí está mucho el valor. Don Alonso, ¿algún penúltimo pensamiento? Porque te volveremos a invitar y te seguiremos dando la lata, pero algún penúltimo pensamiento que tengas por allí. Yo encantado. Agradecerte de nuevo la invitación y la posibilidad. Yo no soy muy dado a esto, soy más bien novato y torpe en todo este tipo de cosas, pero la verdad que he estado encantado y lo volvería a repetir encantado. Igual que lo que ha dicho Juanjo, estamos a disposición. Si alguien quiere venir, totalmente invitado. Y luego lo que yo sí que le diría a la gente es quizás si no tienes disponibilidad o te resulta más, y más en la situación actual que desgraciadamente tenemos, no tienes tanta facilidad para venir a ver una cirugía inicialmente, yo sí que le recomiendo a la gente, que es una cosa totalmente gratuita y totalmente sencilla, que se registre una vez que se ponga en contacto con Conrado y que se registre en la plataforma.
hay un área del profesional, tu usuario y tu contraseña. Y simplemente es pedirle de más un tag al paciente. Que la gente se registre, que suba sus imágenes, que lo vea en su caso, que juegue, que lo gire, que vea dónde quiere poner su túnel, que le dé vueltas, que vea que cambia la perspectiva absolutamente. Y luego, bueno, si le convence, pues realmente, pues eso, que se venga, que lo vea, y la mayor parte de la gente va a ver que es sencillo, no es una cosa que tira para atrás, todo lo contrario. Una vez que lo conoces, sí, va a ser muy difícil volver atrás. A mí me pasó un poquito con el navegador en la cirugía protésica y posteriormente lo que hago ahora es navegar preoperatoriamente. Yo ahora la mayor parte de las prótesis las hago con bloques de corte personalizados, exactamente igual. Una reproducción 3D con tag y escucha, y no vuelvo al navegador así me pegues. Pues con esto es igual. Si lo puedo tener, probablemente elegiré tenerlo siempre. Exacto, exacto. Sí, sí, es lo que tú comentas, ¿no? El poder reproducir la planificación con exactitud, creo que es una cosa que cualquier cirujano sueña con esto mucho, mucho. Don Conrado, cuéntanos alguna cosa ahí de idea semifinal. No, nosotros sobre todo quiero que quede claro que nosotros trabajamos allí en dos grupos muy extensos, un grupo de ingeniería informática, un departamento de ingeniería informática, otro departamento de bioingeniería, que trabajamos continuamente y muchas horas solamente para alcanzar la excelencia quirúrgica, o sea, para que el cirujano esté muchísimo más tranquilo en la cirugía. Eso lo conseguimos y lo estamos demostrando día a día y es nuestra única obsesión. La obsesión también de la plataforma web es poder darle el soporte de bioingeniería al cirujano para que él, subiendo sus imágenes, vea cómo pueda planificar su cirugía y al día siguiente en el acto quirúrgico está mucho más tranquilo y es algo que muchos cirujanos al inicio son un poquito reticentes al tema del navegador, pero lo que nos está sucediendo es que una vez que lo prueban, se engancha muchísimo a la rueda. En cirugía tumoral nos ha pasado mucho y en cirugía protésica nos está pasando. Una vez que lo prueban, porque les ayuda mucho, le da, como no te cuesta tiempo, porque lo tienes tú en la plataforma web, puedes acceder por la noche, puedes acceder en el momento que quieras, y en el acto quirúrgico ya lo tienes todo montado, no tienes que programar nada, es simplemente llegar con el sensor y empezar a trabajar. Realmente ayuda. O sea que animo a todo el mundo a que nos ponga a prueba, que es la mejor manera de demostrar las cosas. Exacto. Invitamos a todos a que visiten la página de planificación quirúrgica para que puedan ponerse en contacto con el material, ver un poco lo que se presenta y sobre todo eso, tener la oportunidad de aprender de los expertos de cómo podemos transmitir esto. Seguramente, y es un tema que suscita mucho interés y a través de la plataforma de Aware, el skill que pueda surgir de aquí, para que todos los cirujanos que quieran, cuando quieran, puedan aprender de forma organizada y a su propio ritmo sobre las ventajas de esta cirugía. Estamos seguros que dentro de un par de años volveremos atrás y diremos, oye, ¿te acuerdas cuando hacíamos los cruzados y no se hacía con planificación? ¡Qué locura! ¿no? Pero seguramente es hacia donde vamos y no tengo duda de que al paciente siempre hay que ofrecerle la mejor tecnología. Bueno, señores, yo quería primero que todo darle las gracias a los tres, obviamente, por vuestro tiempo, por vuestro conocimiento, vuestra experiencia, que es lo que más tiene valor, y bueno, en especial a Conrado, que no solo ha dedicado su alma y cuerpo a que los cirujanos duerman más tranquilos, sino que además pues se preocupa de que estas opciones estén disponibles para que la conozcan la mayoría de los cirujanos. Así que muchas gracias a los tres y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Gracias. Venga, hasta luego, a cuidarse. Adiós. Adiós. Adiós.